Bueno, buen día. Continuamos con el módulo de insuficiencia cardíaca. Yo soy González Barrera Carlos y el día de la fecha vamos a hablar sobre las terapias de resincronización y el cardiodefibrilador implantable. Bueno, antes de meternos un poco en el tema, me gustaría recordar un poco lo que ya venimos hablando de lo que es la insuficiencia cardíaca, más que nada generalidades, vamos a ir pasando rápido. Sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una elevada y una creciente prevalencia, ¿sí? Cada vez hay más pacientes que aparecen con insuficiencia cardíaca, ya sea con FEI reducida como con FEI conservada. ¿Y esto a qué se debe? Sabemos que hay altos índices de hospitalización, invalidez y mortalidad producidos por la misma patología, y todo esto se traduce en altos costos para el sistema de salud, ¿sí? Sabemos que aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca infieren un alto costo a todo el sistema, ya sea por los tratamientos médicos que conlleva, ¿sí? Como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, que son los tratamientos, los dispositivos, ya sea de resincronización o el cardiodefibrilador. Las causas. ¿Por qué decimos nosotros que cada vez hay más pacientes con insuficiencia cardíaca? Primero, porque el aumento etario de la población. Antes la expectativa de vida era mucho menor que la expectativa de vida que tiene ahora la población en general, ¿sí? Entonces, eso es un aumento de los pacientes, de incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca. La mayor supervivencia de los sujetos a cardiopatías en general. Por ejemplo, no era lo mismo hace 20, 30 años atrás, un paciente coronario o valvular, a veces no llegaban bien con la patología, no se instauraba el tratamiento oportuno y muchas veces el desenlace era falta del paciente, moría. Ahora, con las terapias nuevas que existen, los pacientes sobreviven más, ya sea el paciente coronario, el valvular, hay más terapéutica, el paciente sobrevive, pero en el futuro desarrolla muchas veces insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y obviamente, como ya todos sabemos, el aumento de prevalencia de factores de riesgo para aterosclerosis coronaria, ¿sí? Y en un subgrupo un poco más chico también, la persistencia de enfermedades como neuropatías chagásicas, las valvulopatías reumáticas, que están en descenso, pero todavía sigue habiendo un grupo más chico, y las congénitas no resueltas, que ahora vemos aquellas cardiopatías congénitas en el adulto que no llegaban muchas veces a la edad adulta y que ahora, con la nueva terapéutica y todo, mejoran. Epidemiológicamente, según el último consenso de la Argentina, el último estudio que se realizó, más o menos aproximadamente entre 400.000 a 600.000 personas con insuficiencia cardíaca, que rondan promedio de 1 a 0.5% de la población, de acuerdo al último censo nacional, y que es más o menos el porcentaje a nivel mundial, ¿sí? Como ya lo veníamos nombrando, hay un incremento con la edad de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en los adultos mayores de 65 años, el 8 al 10% puede padecerla. Y esto es bastante importante porque es la principal causa de internación en los pacientes mayores de 65 años, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la principal causa de internación, ¿qué tengo que hacer? Actuar rápido, ¿sí? Y actuar con todo lo que yo tengo para ofrecer al paciente. Y aproximadamente el 1% de los ingresos hospitalarios de emergencia de los adultos es por insuficiencia cardíaca. Este cuadro está bastante bueno y me gusta siempre mostrarlo. Es muy gráfico porque te muestra cómo inicia el paciente, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca. Yo tengo que siempre ver que hay una zona de prevención, ¿sí? Que yo tengo que tener bien en claro. Que es cuando el paciente está sin síntomas. Yo tengo pacientes sin síntomas, o sea, capaz que en un estadio B, ¿sí? Que es el paciente con cambios estructurales o algo en el ecocardiograma, pero que no tiene síntomas, ¿sí? O sea, cuando el paciente empieza con síntomas, ¿sí? La capacidad funcional, la parte física del paciente deteriora, no sé si llega a ver bien la flecha, pero deteriora hasta un punto donde se instaura el tratamiento, lo que sea, vuelve, pero nunca vuelve a donde estaba al principio, al inicio, ¿sí?
Y así se va a mantener un tiempo, ¿sí? Va a volver a tener una recaída, las reagudizaciones, vuelve de nuevo, pero nunca al punto donde estaba previamente. Y así hasta que llega un punto en donde cada reagudización que tiene, cada internación que tiene el paciente, siempre queda más frágil, ¿sí? Y hasta que llega al punto que el próximo paso es la muerte. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de actuar lo antes posible, ¿sí? Este gráfico está bastante bueno porque se ven que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI reducida, como los que tienen con FEI preservada, tienen más o menos similar mortalidad, ¿sí? No es que nosotros, si tenemos un paciente con FEI preservada, tiene menos chances de morir que uno que tiene con FEI reducida. Entonces hay que estar atento a eso. Y cuando nosotros hablamos del modo de muerte de cada paciente, uno se imagina cómo puede morir el paciente, de una arritmia ventricular, de la progresión, pero es diferente de acuerdo a la clase funcional que está el paciente. Por ejemplo, en clase funcional 2, este es un estudio que se realizó, el MERIT-HF, en donde se observaba en los subgrupos, de acuerdo a la clase funcional, la causa de muerte. Y, por ejemplo, en los de clase funcional 2 y 3, la principal causa de muerte era muerte súbita, ¿sí? Y que uno se imagina la muerte súbita como la principal causa de muerte de los pacientes en clase funcional 4, pero no, se observaba que no es así. La principal causa de muerte es la progresión de la enfermedad, ¿sí? Su insuficiencia cardíaca. Y, bueno, nosotros decimos, está bien, nosotros hacemos mucho. Empezamos con el tratamiento médico, hacemos bastante por el paciente, y cuando nosotros nos ponemos a ver, si nos ponemos a pensar, todas las patologías en cardiología, la insuficiencia cardíaca fue una de las que más avanzó en el último tiempo. Tenemos desde el principio de la década del 90, con todos los estudios del consensus, con el IECA, el inicio de los IECA, de los beta-bloqueantes más adelante, de los antagonistas receptores de la angiotensina 2, un poco más adelante, ya en la década del 2000. Después empezó con los antagonistas de la aldosterona, y lo último que teníamos con los SARNIs, por ejemplo el Paradigm, con el sacubitril valsartán, lo más nuevo. Pero cabe recordar que, aunque no salió todavía en las guías que se publicarían este año, si Dios quiere, están los estudios nuevos con las glifosinas, que demuestran también un beneficio grande con los pacientes, ya sea con el DAPA-HF o el EMPEOR. Todo esto es el tratamiento médico que yo puedo iniciar con el paciente, ¿sí? Como observamos, tenemos una amplia gama de medicación que yo puedo ofrecer al paciente. Entonces nosotros a veces pensamos que realmente estamos haciendo todo por el paciente, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente? Sí, médicamente sí, estamos dando todo lo farmacológico. Ahora, ¿se puede hacer algo más por el paciente? Y este gráfico está bastante bueno, me gusta mucho, porque hay una distancia grande, un abismo entre lo que es la evidencia, ¿sí? Nosotros recordemos que casi todos los tratamientos en cardiología son basados en la evidencia, ¿sí? Y la práctica clínica. Uno se siente muy seguro, el paciente con insuficiencia cardíaca, de ponerle enalapril, beta bloqueante. Hasta ahí nos animamos y ponemos la espironolactona. Podemos sumar ahora con los nuevos tratamientos las glifosinas, el sacubitril valsartán. Y empieza a decaer un poquitito cuando ya tenemos que ir a un paso más adelante, ya sea con las terapias de resincronización, con el CDI, el ejercicio aeróbico, como ya lo habíamos visto previamente con la terapéutica no farmacológica. El ejercicio aeróbico es un buen complemento para el tratamiento de los pacientes con IC. Los programas multidisciplinarios, y miren acá, muy alejado también, tratar de mantener al paciente con la frecuencia cardíaca menos 70, ¿sí? Por ahí uno dice, sí, lo tengo beta bloqueado al paciente, pero el paciente está a 90, ¿me entienden? Entonces, uno siempre se queda muy cómodo en la zona de confort, ¿sí? Y no avanza hacia lo que realmente la evidencia dice. O a veces también pasa que el paciente no nos permite avanzar, pero muchas veces es
por creencias, por prejuicios, por barreras, también económicamente, porque no es fácil darle todo el tratamiento al paciente, porque muchas veces económicamente no puede solventar el paciente, pero tenemos que saber que tenemos muchas herramientas para hacerlo, ¿sí? Este cuadro está muy bueno porque es una pirámide que me explica cuál es el tratamiento que yo tengo que tener en el paciente con IC, ¿sí? En el paciente con IC, empecemos por el tratamiento farmacológico, lo base, IECA, ARA2, sacubitril valsartán, beta bloqueante, los inhibidores de los mineralocorticoides, ahora nuevamente, como le decía, las glifosinas. Si con eso yo, el paciente, veo que no responde, que le puedo poner una terapia de resincronización, lo hago, que es un siguiente paso, o aquellos pacientes que tienen indicación de un dispositivo, un CDI, ¿sí? Si aquellos pacientes que no responden a todo esto, se puede utilizar el dispositivo de asistencia ventricular, que lo vamos a ver más adelante en una clase, que pueden ser siempre puentes al trasplante cardíaco o como terapia definitiva, lo vamos a hablar más adelante, y como última opción, el trasplante cardíaco, ¿sí? Bueno, ahora más metiéndonos en la clase, vamos a hablar de lo que es el CDI. Acá, como podemos ver en esta imagen, tenemos el CDI que tiene unas estructuras que quisiera que me gustaría que la vean bien, porque después por ahí en la placa ustedes la pueden observar, ¿sí? Tenemos un sistema de coils, como pueden ver acá, que está a la altura de lo que sería la vena cava superior, y un sistema de coils que está a la altura del ventrículo derecho, ¿sí? Este cable está conectado a un generador, ¿sí? Que va a censar, ¿sí? A través de toda la estructura esta, va a censar el ritmo del paciente, la frecuencia cardíaca, va a analizar y, de acuerdo a lo que analiza, da la terapia de choque. Como le decía acá, ya lógicamente lo podemos ver así al dispositivo, ¿sí? Con los coils a la altura de la vena cava superior y a la altura del ventrículo derecho. Y tenemos que saber que hay diferentes tipos de programación de acuerdo a la zona. Yo puedo programar, quedó un poco corrido acá, no sé bien, pero quedó un poco corrido, era un poco bradicardia, a la altura 40 tendría que estar acá a esta altura, pero lo puedo programar de acuerdo a zonas de bradicardia, zona de frecuencia cardíaca normal y zona, por ejemplo, que me choque si el paciente está en FB. Lo puedo programar también para que una zona intermedia, zona de TB, y de acuerdo a esa zona de TB discriminar. Por ahí solamente el dispositivo censa la frecuencia cardíaca primero y después analiza cómo el QRS de ese latido, ¿sí? Y de acuerdo si tiene que chocar o no, ¿sí? Una zona de TB rápida y una zona de FB. Entonces, por ahí los criterios de detección de una arritmia se van a dividir en criterios principales y criterios secundarios. Criterio principal es la frecuencia cardíaca, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia que yo le ponga al paciente. Por ejemplo, si yo lo pongo en zona de TB, ¿dentro de cuánto? Si a partir de los 140, 150, ¿sí? Y de ahí sí, criterios secundarios. Y en esos criterios secundarios, tengo por ahí unicamerales, si son de inicio súbito, la estabilidad que tenga el paciente, la morfología, porque por ahí capaz que es una FA, ¿sí? Lo que lo tengo a 160, 170 y no lo va a chocar por la FA. Puede ser que a veces lo censa mal el equipo. Pero de acuerdo a la morfología de ese QRS, para que lo choque, ¿sí? Y si es bicameral, de acuerdo, por ejemplo, a la relación aurículo-ventricular. ¿Y cómo son los tipos de terapia que tiene un CDI? Terapia antibradicardica, que va a funcionar como un marcapaso, como ustedes ya conocen, ¿sí? Ya sea estimulando el ventrículo o bicameral. Y una terapia antitaquicárdica. Y en la terapia antitaquicárdica yo tengo una zona de TB, ¿sí? Donde muchas veces el primer paso del dispositivo es hacer una estimulación antitaquicárdica, ¿sí? ¿Qué hace? Lleva una frecuencia cardíaca mayor, estimula, ¿sí? Y evita el choque. Si no funciona esto, va directamente a la calibración eléctrica, ¿sí? A veces hay una zona de TB rápida,
donde empieza a discriminar si realmente el paciente tiene TB o FB o lo que sea, lleva una terapia de estimulación antitaquicárdica si no funciona a la cardioversión eléctrica, o ya si está el paciente en zona de FB o de acuerdo a la morfología, la desfibrilación. Este es el tipo de estimulación antitaquicárdica, que puede ser por ráfaga o por rampa, sí que son los más utilizados en realidad. Pero ahora surge la pregunta, bien, yo sé qué es el CDI, es un dispositivo de un cardiodefibrilador implantable, pero ¿cuándo lo utilizo? ¿Sí? ¿Cuándo coloco a un CDI? ¿A todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? ¿O solamente lo hago con aquellos que tienen prevención primaria, con prevención primaria o como prevención secundaria? Bueno, primero antes de eso quisiera aclarar un poquitito lo que es la muerte súbita. La muerte súbita es una muerte inesperada o que sucede poco tiempo después del comienzo de los síntomas, ¿sí? A veces puede estar ausente de síntomas premonitorios y se pueden deber a diferentes mecanismos, ya sea una arritmia, ya sea TB o FB, o una causa coronaria. Por lo tanto, esto es muy importante porque si es causa eléctrica por una TB o una FB per se, ¿sí? O la causa coronaria que lo provocó, esto fue a que haya diferentes estudios, y hay muchos estudios con diferente incidencia y prevalencia en todos, ¿sí? Porque no era lo mismo tener una población que eran todos coronarios, ¿sí? O una población que no eran coronarios, pero por ejemplo que era una micropetia dilatada, ¿sí? Entonces se hicieron muchos estudios. Y ahora lo que vamos a empezar a ver, a desglosar, son todos esos estudios, ¿sí? Generalmente pueden ser, a veces la muerte súbita puede ser durante el sueño o en ausencia de testigo, entonces nunca nos quedaban claros cómo fue, si tuvieron síntomas principalmente o no. Entonces no se sabe nunca a quién se adjudica el evento. Como yo decía, estos estudios, cuando hablamos, por ejemplo, de prevención secundaria, aquel paciente que tuvo un evento duro, ¿sí? Un evento, ya sea muerte súbita, que tuvo taquicardia ventricular sostenida o FB, ¿sí? Documentada. Hay múltiples estudios, le pongo los más importantes, el AVID, el SID, el CASH, y un metaanálisis que evalúa los tres, ¿sí? En el AVID, como yo le decía, tenía un evento duro previo, FB resucitada o TB con síncope, ¿sí? O función sistólica del ventrículo izquierdo menor al 40% más taquicardia ventricular sostenida con descompensación hemodinámica, ¿sí? En total, 1000 pacientes, en promedio de 65 años, y que evaluaba CDI versus droga. ¿Y qué droga utilizaba? El mayor porcentaje era amiodarona. Fue deteriorada en el seguimiento de los 18 meses y se observaba que había un aumento de la sobrevida de 2.7 meses. Después yo lo dejo como para que ustedes vean bien todos los estudios y lo analicen. El SID, también un estudio viejo ya, pacientes con FB o paro cardiorrespiratorio con función sistólica deteriorada, o TB con síncope, ¿sí? O frecuencia cardíaca elevada con presíncope o angina, que se evalúa también lo mismo, CDI versus amiodarona, ¿sí? Y un seguimiento a los 3 años. Entonces se observaba una sobrevida a favor del CDI. El estudio CASH, también un estudio viejo en Alemania, también con un evento duro previamente, con una arritmia ventricular documentada, y se estudiaba lo mismo, CDI versus amiodarona, y también se incluía otras drogas, como beta-bloqueante, metoprolol, propafenona también, y esto ya con FEI levemente deteriorada, ¿sí? 46%, y se observaba una reducción significativa de la muerte arrítmica. Y en el metaanálisis, en el año 2000, se incluyó los 3 estudios previos y se comparaba la efectividad del CDI versus la amiodarona. Y veíamos que en el grupo control la mortalidad anual era mucho más grande, y se observa que el beneficio concentrado específicamente en los pacientes con FEI menor a 35%. Esto es muy importante porque es la indicación más adelante, FEI menor a 35% es la indicación. Acá vemos
todos los estudios comparados, tanto el MADI como el AVID, el SID, el CASH, el efecto de la mortalidad, el porcentaje de la mortalidad solamente tratados con droga versus tratados con el dispositivo. Siempre en prevención secundaria. Ahora, cuando vamos a hablar de prevención primaria, acá es donde más ruido hizo, porque hay múltiples estudios. Yo le pongo acá todos los estudios, solamente vamos a nombrar algunos y vamos a ir directamente al metaanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo que es más controversial? Porque muchas veces no tiene el evento, el paciente, el evento primario, sé que tiene insuficiencia cardíaca, fe deteriorada, pero es como yo le decía, hay que discriminar pacientes coronarios de los no coronarios, ¿sí? El estudio MADIT-1, un estudio también viejo, 196 pacientes, infarto con VIAM, luego de 3 semanas con función sistólica deteriorada y un evento de taquicardia ventricular no sostenida. Recordemos, para que nosotros hablemos de un evento duro, tiene que ser taquicardia ventricular sostenida o FB, ¿sí? ¿Qué se hacía en este estudio? Se realizaba un estudio electrofisiológico y se observaba que el paciente podía desarrollar TB o FB en el estudio. Se comparó CDI versus tratamiento médico óptimo, la mayoría era amiodarona, un promedio de fe deteriorada, ¿sí? Un promedio de fe de 25%, y un seguimiento promedio a los 27 meses. En aquellos pacientes graves, a los 2 años, el 60% presentó algún tipo de choque, ¿sí? Este estudio está bastante bueno porque eran pacientes con fe deteriorada, con indicación de CRM, o sea, que iban a cirugía, con electrocardiogramas que tenían señales promediadas positivas, o sea, que tenían riesgo de tener evento rítmico. Y en quirófano, ¿sí? se decidía si el paciente iba a CDI o tratamiento médico. Y la mayoría iba a amiodarona. Una fe deteriorada promedio 27%, era promedio de 64 años. Y se observa acá que no hubo mejoría pronóstica con el CDI. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, si tiene fe deteriorada, tenías electrocardiogramas con señales promediadas positivas, o sea, tenías riesgo de desarrollar algún evento rítmico, ¿por qué no tiene mejora? Y acá lo explico un poco, porque la mejoría de la isquemia sería de gran magnitud para mejorar el pronóstico del paciente. ¿Qué pasa? Si yo lo intervengo al paciente, ya sea con cirugía, base RM o en hemodinamia, le coloco stent y mejoro la isquemia, o sea, resuelvo el problema, es menos probabilidades de que el paciente tenga un evento arrítmico, ¿sí? Entonces ahí empieza toda la controversia. Este estudio del MAS, también un estudio viejo, donde se evaluó más pacientes, 2.200 pacientes, de los cuales el 30% tenía un estudio electrofisiológico positivo y fue un seguimiento bastante bueno, entre 40 meses y 5 años. ¿Cómo fue el seguimiento? Las dos ramas, tratamiento médico óptimo versus tratamiento guiado por estudio electrofisiológico, y el punto final primario era la muerte cardiovascular o muerte arrítmica. Y se observó que el 9% tenían un evento en el CDI versus un 37% en los pacientes con tratamiento médico óptimo, o sea, bastante bueno. Y el último estudio que les quería nombrar ahora era el MADIT-2. Estos pacientes coronarios al mes del infarto con fe deteriorada, y se observaba el tratamiento médico óptimo que tenía mayor mortalidad, 19% versus un 14% de los que tenían CDI. El metaanálisis, después de estudiar tantos pacientes coronarios como no coronarios, todos los subgrupos, hace el metaanálisis, junta toda la información de los estudios citados, más el CAD y el AmioBirt, y nos dice que aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada de causa no isquémico-necrótica tienen mejor reducción de mortalidad, ¿sí? Con una reducción del 25% de la mortalidad con respecto a los otros grupos. Entonces, yo cuando me voy a ver la guía, ¿qué me dice en la guía? Esta es la última guía europea que salió, la recomendación que tiene. Como prevención secundaria, indicación 1A, se recomienda implantar un dispositivo
¿sí? Un CDI, para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad de todas las causas en aquellos pacientes que tienen un evento duro y que la esperanza de vida mayor a un año en buen estado funcional, ¿sí? Y como prevención primaria los divide en cardiopatía isquémica, excepto si ha sufrido un infarto en los últimos 40 días, o miocardiopatía dilatada, ¿sí? Pero yo primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que resolver la causa isquémica del paciente, ¿sí? Y posterior a eso, si el paciente ya resuelvo la isquemia del paciente, tiene mayor indicación la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque acuérdense que queda una zona por ahí de la zona donde sufrió la necrosis, puede quedar una escara y ese ser un foco arrítmico, ¿sí? Ahora cuando vamos a hablar de las terapias de resincronización cardíaca, lo que es la TRC, terapia de resincronización cardíaca, ¿qué es lo que produce? Favorece la restauración de la sincronía aurículo-ventricular, o sea, aurícula, ventricular, interventricular e interauricular. ¿Sí? ¿Qué me lleva a esto? Mejora la función del ventrículo izquierdo, ¿sí? En aquellos pacientes que están muy dilatados y que tienen, por ejemplo, insuficiencia mitral, reduce los valores de reducción mitral funcional, provocando un remodelado inverso, que también es favorecido con el uso de nuevas drogas. Y esto que me lleva a un aumento del tiempo de llenado del ventrículo izquierdo y con eso un aumento de la FEI, un descenso del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y del fin de sístole, y un descenso de la revolución mitral y de la disquinesia septal. ¿Sí? Cuando yo hablo de terapia de resincronización, tengo que saber que varían bastante de un paciente a otro, ¿sí? Incluso en un mismo individuo que al principio era muy respondedor, con el tiempo puede no responder como al principio. Y los beneficios van a ser muy heterogéneos. Y todo eso de acuerdo a cada paciente. Yo tengo que saber que tengo un cable que va al ventrículo derecho, un cable que va al ventrículo izquierdo y otro a la aurícula derecha, ¿sí? Que son los puntos de estimulación del resincro. ¿Sí? Cuando acá yo veo qué prevalencia tienen los pacientes que presentan retraso en la conducción intra e interventricular, veo que los que están, la población general, hay un 15% de prevalencia, pero en aquellos que tienen en el subgrupo, ¿sí? De insuficiencia cardíaca moderada a severa, ¿sí? Los que están más avanzados, tienen una prevalencia mucho mayor. ¿Sí? ¿Y qué significa asincronía ventricular? Como para que ustedes lo entiendan, antes de empezar a ver la indicación y todo. ¿Qué significa sincronía ventricular y resincronización ventricular? La asincronía ventricular la podemos ver eléctricamente como trastorno de la conducción inter o intraventricular y típicamente nosotros lo podemos ver como bloqueos de ramas, ¿sí? Estructuralmente va a haber una disrupción en la matriz del colágeno, ¿sí? Pero eso es propio por el deterioro de la enfermedad y que eso me lleva a una alteración de la conducción eléctrica. Y mecánicamente, si yo tengo que hay una sincronía, mecánicamente va a haber una normalidad en la motilidad parietal del ventrículo, ¿sí? ¿Y qué me hace la resincronización? Es un intento terapéutico, ¿sí? Eléctrico, por el cual yo voy a tratar de que tanto ventrículos como aurículas se muevan en forma sincrónica, ¿sí? Vuelvan a tener como el latido normal. Múltiples estudios, muchos estudios, ahí yo les dejo después para que lo vean. Y cuando nosotros vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones, en la actualidad no hay una contraindicación específica para terapia de resincronización. Si hay indicaciones claras, por ahí sí se dice que varios estudios retrospectivos que el subgrupo de pacientes coronarios con cicatrices grandes no tienen beneficios muy, muy acentuados. Y cuando hablamos de efecto adverso, es lo mismo generalmente que cuando colocamos un marcapaso, aquel paciente que tiene un marcapaso, ya sean las infecciones o todo,
Y a veces agregar que diferente a los pacientes con marcapasos CDI, la ruptura del seno coronario, porque recordemos que para pasar el cable a través del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, tengo que pasar por el seno coronario, ¿sí? Cuando ¿se acuerdan que en un momento yo le nombré a aquellos pacientes que son respondedores versus los no respondedores? Y yo tengo algunos parámetros que me puede orientar a aquellos pacientes que pueden ser respondedores o no. Aquellos pacientes no respondedores o bajo, ¿sí? Son aquellos que tienen QRS angosto, no tienen imagen de llama izquierda, ¿sí? Son menos respondedores. Aquellos pacientes, por ejemplo, sexo masculino o cardiopatía isquémica en la mitad, y son mucho más respondedores aquellos que tienen QRS ancho, llama izquierda, paciente femenina y las micropatías no isquémico-necrótica, por ejemplo, la micropatía dilatada. ¿Sí? Esto está bastante bueno porque es de la AJA y te lo divide en ritmo sinusal y en ritmo de FA. ¿Sí? Nosotros tenemos que los pacientes en ritmo sinusal versus FA, el ritmo sinusal es más respondedor. ¿Sí? Entonces, cuando hay ritmo sinusal, la AJA te los divide en aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, estos dos grupos, versus los que no tienen bloqueo de rama izquierda. Los que tienen rama izquierda y que tienen QRS mayor a 150, con FEI deteriorada, ¿sí? Y en clase funcional 2-3, es indicación 1A. O sea, es el ideal, el paciente ideal. Rama izquierda, ritmo sinusal, ¿sí? QRS ancho mayor a 150, con FEI deteriorada y en clase funcional 2-3. ¿Por qué clase funcional 2-3? Porque yo lo ayudo con esto, con la terapia de resincronización, al paciente sintomáticamente, ¿sí? Ahora, indicación 1B, rama izquierda con QRS intermedio entre 120 y 150 milisegundos y que tienen los mismos parámetros, ¿sí? FEI deteriorada y clase funcional. Y ahora, muchos menos respondedores son los que no tienen rama izquierda, por más que sea aberrante. Indicación 2A, nivel de evidencia B. Y aquellos no rama izquierda, pero que tienen entre 120 y 150, también nivel de evidencia 2B y B. ¿Sí? Y aquellos pacientes con ritmo de FA, vemos que el nivel de indicación, la clase, es 2A, o sea, es menos respondedor que los que están en ritmo sinusal. Acá se los dejo para que lo vean bien. Las indicaciones. 1A es pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal, QRS mayor a 150 y morfología de rama izquierda FEI deteriorada, a pesar del tratamiento médico óptimo. Esto es de la guía europea. Y muy bueno, miren acá lo que ponen. Este punto, también 1A, se recomienda terapia de resincro en lugar del marcapaso solamente al ventrículo derecho para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y FEI reducida, independientemente de la clase funcional. No importa si es asintomático, por ejemplo, el paciente, y que tiene, por ejemplo, indicación de marcapaso ventricular o un bloqueo AB de alto grado, a efectos de reducir la mortalidad. Esto incluye a los pacientes con FA. ¿Esto qué significa? Son aquellos pacientes, por ejemplo, que capaz tienen QRS angosto, ¿sí? Que tienen FEI deteriorada, son asintomáticos, capaz están en FA o no, pero que si yo le tengo que poner, por ejemplo, por un bloqueo AB de alto grado, o sea que el paciente siempre va a estar estimulado, yo mismo le estoy provocando al paciente la desincronía, porque estoy solamente estimulando el ventrículo derecho y de ahí, después de un tiempo, pasa ¿me entiende? La electricidad al ventrículo izquierdo, entonces yo mismo eléctricamente le estoy provocando la asincronía. Entonces, si yo sé que un paciente que va a estar marcapaseado todo el tiempo y que ya de por sí tiene FEI reducida, a pesar de que sea sintomático y a pesar del ritmo, si está en FA o en ritmo sinusal, indicación 1A, considerar colocarle una terapia de resincro. ¿Sí? Y ahora, 2 o 3 palabras, los dispositivos. Hay unos nuevos dispositivos que son de modulación de la contractilidad miocárdica.
Hay múltiples estudios. Estos dispositivos van hacia el ventrículo derecho y lo que hace, por ejemplo, en este último estudio que salió, que fue del 2018, se publicó en el 19, es un estudio prospectivo randomizado que controlaba la terapia esta y tratamiento médico óptimo versus el tratamiento médico óptimo solamente, ¿sí? Los pacientes incluidos eran pacientes en clase funcional 3 y 4 con fe deteriorada y con QRS, miren esto, QRS menor a 130 milisegundos, sin incidencia, sin indicación, digamos, de resincro. El endpoint primario era el consumo pico de oxígeno a los 6 meses y el endpoint secundario, o sea, un punto fuerte el primario, y el secundario era la clase funcional del paciente y la caminata. Vemos que en el punto primario, en aquellos pacientes con clase funcional 3, mejoraba muchísimo, no viendo la misma evidencia en aquellos con clase funcional 4. Y en el punto final secundario, por ejemplo, en la caminata de 6 minutos, mucha mejoría en los de clase funcional 3, no viendo la misma mejoría en clase funcional 4. En la guía Cómo me lo nombra, en la guía del 2016, como una futura terapéutica que se podría implementar. Y la que salió en 2019, que fue un consenso, no fue un consenso, fue una recomendación, nos dice que podemos considerar en aquellos pacientes con FEI deteriorada y QRS menor al 30%, haciendo 30 milisegundos, ¿sí? Bueno, si queda alguna duda, la vamos hablando ahora.